Quítate de ahí, pinche perro mugroso. La voz de Alejandro Vega cortó el aire matutino como una navaja, haciendo que todos los trabajadores de la planta procesadora de alimentos se detuvieran en seco. El perro mestizo, de pelaje café y manchas blancas, alzó la cabeza desde el contenedor de desperdicios, donde hurgaba en busca de algo comestible. Sus ojos, grandes y expresivos, miraron al hombre trajeado que se acercaba con paso furioso. Pero no huyó. En lugar de eso, meneó la cola tímidamente, como si esperara una caricia en lugar de una amenaza. ¿Alguna vez has visto a alguien maltratar a un animal indefenso? Comparte en los comentarios qué sentiste, porque esta historia apenas comienza. Alejandro Vega era un hombre que imponía respeto por donde pasaba. A los 52 años había construido un imperio alimentario desde la nada, transformando una pequeña tortillería en Nezahualcóyotl en la empresa procesadora de alimentos más grande del centro del país. Su traje Armani, de color gris oscuro, sus zapatos italianos lustrados hasta el brillo y el reloj Patek Philippe que destallaba en su muñeca izquierda eran símbolos de un éxito que había costado 3 décadas de trabajo despiadado. Era martes, 15 de marzo, y Alejandro llegaba por primera vez a inspeccionar la planta procesadora que había mandado construir en Texcoco, Estado de México. La inversión había sido de 60 millones de pesos, dinero que representaba su apuesta más grande para expandirse hacia el mercado internacional. Todo tenía que ser perfecto, impecable, sin un solo detalle que pudiera comprometer la imagen de excelencia que había cultivado durante años. La planta se alzaba imponente en los terrenos que antes habían sido campos de cultivo. Una estructura de metal y cristal de 3 pisos que resplandecía bajo el sol de la mañana. Cientos de trabajadores se movían como hormigas organizadas, terminando los últimos detalles para la inauguración que tendría lugar en 2 semanas. Camiones de materiales entraban y salían por la puerta principal. Supervisores con cascos amarillos gritaban instrucciones. Soldadores llenaban el aire con chispas doradas. Alejandro había llegado a las 7 de la mañana en su BMW X7 negro, acompañado por Roberto Sánchez, su director de operaciones, un hombre de 40 años que llevaba 8 trabajando para la empresa y que conocía mejor que nadie los estándares obsesivos de limpieza que exigía su jefe. Roberto había sido el encargado de supervisar la construcción de la planta durante los últimos 6 meses y sabía que cualquier imperfección que Alejandro encontrara podría costarte el empleo. «Todo está quedando exactly como lo diseñamos, señor Vega», había dicho Roberto mientras caminaban por el estacionamiento hacia la entrada principal. «Los certificados de salubridad llegaron ayer, los equipos están calibrados y ya tenemos el personal entrenado para el primer turno». Alejandro había asentido sin sonreír. Nunca sonreía durante las inspecciones. Era su manera de mantener a todos alerta, de asegurarse de que nadie se relajara solo porque el jefe estuviera contento. En su experiencia, la complacencia era el primer paso hacia el fracaso, y él no había llegado donde estaba siendo complaciente. Habían comenzado el recorrido por el primer piso, donde estaban instaladas las líneas de producción principales. Alejandro había examinado cada máquina, cada superficie, cada rincón, buscando polvo, residuos, cualquier señal de que los estándares de limpieza no estuvieran siendo cumplidos al 100%. Las máquinas empacadoras brillaban como espejos. Los pisos de resina epóxica estaban impecables. Las tuberías de acero inoxidable reflejaban las luces LED del techo. «Bien», había murmurado después de 30 minutos de inspección. Era la palabra más cercana a un elogio que Roberto había escuchado de su jefe en meses. Después habían subido al segundo piso, donde estarían las oficinas administrativas y los laboratorios de control de calidad. Aquí también todo estaba en orden. Escritorios de cristal templado, computadoras de última generación, microscopios y equipos de análisis que habían costado una fortuna.
La oficina principal, la que sería de Alejandro cuando viniera a supervisar operaciones, ocupaba toda la esquina sur del edificio, con ventanales que daban una vista panorámica de los campos circundantes y de los volcanes que se alzaban en el horizonte. Habían estado revisando los sistemas de aire acondicionado cuando Alejandro decidió salir a la terraza del segundo piso para verificar que las unidades externas estuvieran correctamente instaladas. Desde ahí tenía una vista completa del perímetro de la planta, los estacionamientos, las áreas de carga, los contenedores de desperdicios que estaban ubicados en la parte trasera del edificio, y fue desde esa terraza que vio al perro. El animal estaba junto a los contenedores de basura, metiendo la cabeza en uno de ellos en busca de comida. Era un perro de tamaño mediano, claramente un mestizo que había conocido mejores días. Su pelaje café con manchas blancas estaba opaco y sucio. Sus costillas se marcaban ligeramente bajo la piel y una de sus orejas tenía una pequeña cicatriz que hablaba de peleas pasadas o accidentes olvidados. «¿Qué carajo hace ese perro ahí?», preguntó Alejandro, su voz cargada de una irritación que hizo que Roberto se tensara inmediatamente. «No lo sé, señor. Los trabajadores tienen instrucciones estrictas de mantener el perímetro libre de animales. Debe haber entrado durante la noche». Alejandro observó al perro por unos segundos más, sintiendo cómo la furia se acumulaba en su pecho como vapor a presión. Todo el dinero invertido, todos los meses de planificación, toda la meticulosa atención a los detalles, y ahora tenía un perro callejero contaminando su planta procesadora de alimentos. Era exactamente el tipo de situación que podía arruinar una inspección sanitaria, el tipo de detalle que podía costarle contratos millonarios. «Baja», le ordenó a Roberto. «Vamos a solucionar esto inmediatamente». Bajaron por las escaleras de emergencia que daban directamente al área de contenedores. Conforme se acercaban, Alejandro pudo ver mejor al animal. El perro había logrado sacar algo del contenedor. Parecían ser restos de tortillas y algunas verduras que los trabajadores habían tirado durante el almuerzo del día anterior. Y comía con la desesperación de quien no había probado alimento en días. Varios trabajadores se habían percatado de la presencia de su jefe y se acercaban lentamente, quitándose los cascos y limpiándose las manos en los overoles. Alejandro reconoció a algunos. Mario, el encargado de mantenimiento, un hombre de 60 años con manos curtidas por décadas de trabajo manual. Javier, un soldador joven que había sido contratado especialmente para este proyecto. Rosa, la supervisora de limpieza que había insistido en que contrataran solo personal con experiencia en plantas alimentarias. «Buenos días, señor Vega», dijo Mario, con ese tono de respeto nervioso que Alejandro había aprendido a reconocer en sus empleados. «Buenos días, nada», respondió Alejandro, señalando al perro que seguía comiendo ajeno a la tensión que se acumulaba a su alrededor. «¿Alguien me puede explicar qué hace esa cosa ahí?» Los trabajadores intercambiaron miradas incómodas. Alejandro vio en sus expresiones algo que no le gustó. Complicidad, como si compartieran un secreto que él no conocía. «Habla», le ordenó a Mario, que parecía ser el líder natural del grupo. «Pues, señor, ese perro lleva como 3 meses por aquí. Desde que empezamos la construcción, no molesta a nadie, solo busca comida entre la basura». «¿3 meses?» La voz de Alejandro subió una octava. ¿Y nadie pensó en reportarlo? ¿Nadie consideró que un perro callejero cerca de una planta de alimentos podría ser un problema? Es que... Mario vaciló, mirando de nuevo a sus compañeros. «Es un perro bueno, señor. No ladra, no muerde, no agrede a nadie. Solo viene cuando tiene hambre». «No me importa si es bueno o malo», replicó Alejandro. «Lo único que me importa es que es una fuente de contaminación, un riesgo sanitario y una violación directa de todos los protocolos que hemos establecido».
Se acercó al perro con pasos decididos. El animal, al escuchar voces alzadas, había dejado de comer y ahora los observaba con cautela, pero sin alejarse del contenedor. Había algo en sus ojos, una mezcla de tristeza y esperanza, que por un momento hizo que Alejandro vacilara, pero solo por un momento. ¡Lárgate!, le gritó al perro agitando las manos. ¡Fuera de aquí! El perro retrocedió unos pasos, pero no huyó. En lugar de eso, se sentó sobre sus patas traseras y ladró la cabeza, como si tratara de entender qué había hecho mal. La expresión en su rostro era tan claramente confundida, tan inocente, que algunos de los trabajadores sintieron una punzada de dolor en el pecho. «Señor», dijo Rosa, dando un paso adelante, «si quiere, yo puedo llevarlo lejos de aquí. No hace falta». «No hace falta nada», la interrumpió Alejandro. «Lo que hace falta es que entiendan que esto es un negocio, no un refugio para animales». Se acercó más al perro, que seguía sentado sin entender por qué estaban todos tan alterados. Cuando estuvo a 2 metros de distancia, Alejandro levantó la voz hasta convertirla en un rugido. «Te dije que te largaras». El perro se sobresaltó y trató de levantarse, pero en su nerviosismo tropezó con sus propias patas y cayó de lado. El sonido que hizo al golpear el suelo, un gemido suave, lastimero, atravesó el aire como una súplica. Y fue en ese momento cuando Alejandro perdió completamente los estribos. Quizás fue la frustración acumulada por meses de presión para que la planta estuviera perfecta. Quizás fue la sensación de que los trabajadores no estaban tomando en serio sus estándares de excelencia. Quizás fue simplemente la manera en que el perro lo miraba, con esos ojos que parecían juzgarlo sin entender nada. Sea cual fuera la razón, Alejandro se acercó al animal caído y le dio una patada en las costillas. No fue una patada suave, no fue un empujón con el pie, fue una patada deliberada, con toda la fuerza de un hombre de 80 kilos, dirigida directamente al abdomen del animal. El sonido fue horrible. El impacto del zapato italiano contra las costillas, seguido inmediatamente por un aullido de dolor que hizo que todos los presentes sintieran como si les hubieran golpeado a ellos. El perro salió disparado hacia atrás, rodó por el suelo y cuando logró ponerse en pie tenía las patas traseras temblorosas y respiraba con dificultad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosa se llevó las manos a la boca, con lágrimas formándose en los ojos. Mario cerró los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos, luchando contra el impulso de decir algo que le costaría el trabajo. Javier miró hacia otro lado, incapaz de sostener la imagen del animal lastimado. Roberto, que conocía a su jefe lo suficientemente bien para saber que las explosiones de ira eran parte de su personalidad, sintió por primera vez en 8 años que había visto algo que no podía justificar. El perro, a pesar del dolor, no atacó, no gruñó, no mostró los dientes, no hizo ninguna de las cosas que un animal herido normalmente haría. En lugar de eso, se alejó cojeando hacia unos arbustos que crecían en la orilla del perímetro, volteando una vez para mirar a Alejandro con una expresión que era más confundida que furiosa. «Que esto no vuelva a pasar», dijo Alejandro finalmente, su voz fría como hielo. «Si veo a ese perro o a cualquier otro animal cerca de esta planta, el responsable será despedido inmediatamente». Nadie respondió. Los trabajadores siguieron parados en silencio, observando el lugar donde había desaparecido el perro, procesando lo que acababan de presenciar. «¿Me oyeron?», preguntó Alejandro, elevando la voz. «Sí, señor», murmuró Mario, sin levantar la vista del suelo. «Bien, ahora volvamos al trabajo. Esta planta se inaugura en 2 semanas y no voy a permitir que nada la retrase». Alejandro se dirigió de regreso al edificio, seguido por un Roberto que ya no sabía qué decir. Los trabajadores se quedaron unos minutos más en el área de contenedores, intercambiando miradas llenas de significado. «¿Viste eso?»,
murmuró Javier. Vi, respondió Mario con voz áspera. Y no me gustó nada. Pobre animal, susurró Rosa. No había hecho nada malo. Durante el resto de la mañana, el ambiente en la planta fue tenso. Los trabajadores hacían su trabajo mecánicamente, sin la energía habitual, como si la violencia de la que habían sido testigos hubiera contaminado el aire mismo. Alejandro continuó con su inspección, pero notó que nadie lo miraba directamente a los ojos, que las respuestas a sus preguntas eran más cortas y menos entusiastas de lo normal. No le importó. En su experiencia, era mejor ser respetado por miedo que no ser respetado en absoluto. Los empleados sentimentales eran empleados débiles, y él no había construido un imperio rodeándose de gente débil. Alrededor del mediodía, mientras revisaba los planos de construcción en la oficina temporal que habían instalado en el primer piso, Roberto se acercó con expresión preocupada. «Señor Vega, hay algo que debería saber, que ahora es sobre el perro. Algunos de los trabajadores me contaron por qué estaba aquí». Alejandro alzó la vista de los planos, irritado. «Ya te dije que no me importa por qué estaba aquí. Lo que me importa es que ya no esté». «Sí, señor, pero es que...» Roberto vaciló. Aparentemente el perro pertenecía a uno de los trabajadores que murió durante la construcción. Esta información hizo que Alejandro se detuviera completamente. «¿Qué trabajador? ¿De qué estás hablando? ¿Recuerda el accidente del mes pasado? Cuando se cayó el andamio». Alejandro recordaba vagamente. Había recibido una llamada de Roberto reportando un accidente laboral, pero no había profundizado en los detalles. Esas cosas pasaban en las construcciones, era parte del costo de hacer negocios. Y el trabajador que murió se llamaba Miguel Herrera. Tenía 28 años, era soldador. Vivía cerca de aquí con su familia y siempre traía a su perro al trabajo. Al parecer el animal se quedó aquí después del accidente, esperando que regresara. El aire en la oficina se volvió pesado. Alejandro sintió algo extraño en el estómago, algo que no había experimentado en mucho tiempo, la posibilidad de que hubiera cometido un error. ¿Estás seguro de eso? Es lo que me dijeron, señor. Mario conocía bien a Miguel. Dice que el perro se llamaba Canelo y que Miguel siempre le traía comida de su casa. Alejandro guardó silencio por un momento, procesando la información. En su mente trataba de reconciliar la imagen del perro buscando comida en los contenedores con la de un animal que esperaba el regreso de su dueño muerto. Pero solo fue un momento de vacilación. «Eso no cambia nada», dijo finalmente. «Muerto o no muerto, Miguel Herrera ya no trabaja aquí, y su perro no tiene ningún derecho a estar en esta propiedad». Roberto lo miró con sorpresa. «Pero, señor, es solo un animal que extraña a su dueño. Es un riesgo de contaminación que pone en peligro mi inversión de 60 millones de pesos», replicó Alejandro. «Y si vuelvo a ver a ese animal cerca de esta planta, no solo lo voy a echar. Voy a llamar a Control Animal para que se lo lleven». La conversación terminó ahí, pero Roberto salió de la oficina con una sensación de malestar que no pudo quitarse durante el resto del día. Por primera vez en 8 años trabajando para Alejandro Vega, había visto una faceta de su jefe que lo hizo cuestionarse si realmente conocía al hombre para quien trabajaba. El resto de la tarde transcurrió sin incidentes. Alejandro terminó su inspección alrededor de las 5 de la tarde, con una lista de pequeños ajustes que quería que fueran implementados antes de su próxima visita. Antes de irse, reunió a todos los supervisores para darles instrucciones finales. «Quiero que esta planta sea un modelo de excelencia», les dijo. «Desde el primer día de operaciones hasta el último, no quiero ver ni una gota de agua fuera de lugar, ni una mota de polvo en las superficies, ni un solo animal cerca del perímetro». Sus palabras fueron recibidas con asentimientos silenciosos.
La inauguración es en 2 semanas. Vendrán inspectores del gobierno, representantes de nuestros clientes internacionales, periodistas especializados en la industria alimentaria. Cualquier cosa que esté fuera de lugar, cualquier detalle que no sea perfecto, será responsabilidad personal de cada uno de ustedes. Mientras hablaba, Alejandro pudo ver a través de las ventanas que daban al área de contenedores. A lo lejos, parcialmente oculto detrás de unos arbustos, estaba el perro, Canelo. Seguía ahí, observando el edificio con esa paciencia infinita que solo poseen los animales que esperan algo que tal vez nunca llegue. Por un segundo, sus miradas se cruzaron a través del cristal. El perro no apartó la vista, no mostró miedo ni agresión. Solo siguió observando, con esos ojos que parecían entender cosas que los humanos habían olvidado hace mucho tiempo. Alejandro cerró las cortinas. ¿Alguna pregunta?, les preguntó a los supervisores. No había preguntas. A las 6 de la tarde, Alejandro subió a su BMW y se dirigió de regreso a la Ciudad de México. Durante el trayecto de 1 hora, trató de concentrarse en los aspectos positivos de la inspección. La planta estaba prácticamente lista, los equipos funcionaban correctamente. La inversión parecía estar rindiendo los frutos esperados. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión del perro después de la patada. No era solo dolor lo que había visto en esos ojos, era algo más profundo, algo que le recordaba a expresiones que había visto en rostros humanos cuando se daban cuenta de que habían confiado en la persona equivocada. «Es solo un perro», se dijo a sí mismo mientras navegaba el tráfico de la autopista. «Es solo un animal que no entiende cómo funciona el mundo». Pero las palabras sonaban huecas, incluso en su propia mente. Esa noche, en su penthouse de Polanco, Alejandro cenó solo como era su costumbre. Su asistente personal le había preparado la agenda para el día siguiente. 3 juntas con proveedores internacionales, una sesión de fotos para la revista Forbes México y una cena benéfica donde sería reconocido como empresario del año. Todo estaba saliendo según sus planes. Todo era exactamente como había trabajado para que fuera. Entonces, ¿por qué no podía sacarse de la mente la imagen de un perro café con manchas blancas buscando comida entre la basura? Se sirvió un whisky de 30 años y se paró frente a los ventanales que daban a la ciudad iluminada. Desde el piso 20 podía ver las luces que se extendían hasta el horizonte, cada una representando vidas, familias, sueños. Su imperio se alzaba entre esas luces, las torres que había construido, las empresas que había comprado, los empleos que había creado. Era un hombre exitoso, era un hombre poderoso, era un hombre que había construido algo importante. ¿Por qué entonces se sentía como si hubiera perdido algo que no sabía que tenía? Terminó el whisky y se fue a dormir, pero el sueño no llegó fácilmente. Cada vez que estaba a punto de conciliar el sueño, escuchaba en su mente el sonido de su zapato golpeando las costillas del animal, seguido por ese aullido que había hecho que todos sus empleados lo miraran como si fuera un extraño. A las 2 de la mañana se levantó y se paró de nuevo frente a la ventana. La ciudad seguía ahí, pero ahora las luces le parecían más frías, más distantes. Se preguntó si Miguel Herrera había tenido familia, si alguien lo extrañaba además de su perro. Se preguntó si había sido un buen trabajador, si había estado orgulloso de participar en la construcción de la planta. Se preguntó si él mismo habría sido capaz de reconocer a Miguel Herrera si se hubiera cruzado con él en los pasillos de la construcción. «Es solo un perro», murmuró de nuevo, pero esta vez las palabras se perdieron en el silencio del penthouse vacío. A 120 kilómetros de distancia, en Texcoco, Canelo se había acurrucado bajo los arbustos que bordeaban la planta procesadora, ignorando el dolor que aún sentía en las costillas. Sus ojos estaban fijos en el edificio, esperando que las luces se encendieran, esperando que apareciera la silueta familiar de Miguel
subiendo las escaleras hacia el segundo piso. No entendía por qué el hombre del traje caro lo había lastimado. No entendía por qué los otros humanos habían estado tan tristes después. Solo entendía que Miguel no había regresado, que tenía hambre y que este era el último lugar donde había sido feliz. El viento nocturno movía las hojas de los árboles, creando sombras que danzaban sobre las paredes metálicas de la planta. En la distancia se escuchaba el rumor de la autopista, el sonido constante de una ciudad que nunca dormía completamente. Canelo cerró los ojos, pero mantuvo las orejas alertas. Había aprendido a dormir con un oído atento, siempre listo para escuchar los pasos familiares que lo harían saltar de alegría y correr hacia los brazos que ya no lo esperaban. Era solo un perro, pero era un perro que conocía algo sobre la lealtad que los humanos habían olvidado hace mucho tiempo. Era un perro que había decidido que el amor no termina con la muerte, que la espera vale más que la certeza, que algunas promesas se mantienen incluso cuando quien las hizo ya no está ahí para recordarlas. Y en algún lugar entre el sueño y la vigilia, entre la esperanza y la resignación, Canelo siguió montando guardia sobre el lugar donde su mundo había terminado, sin saber que en pocas horas ese mismo lugar se convertiría en el escenario donde tendría la oportunidad de demostrar que el amor verdadero no conoce del rencor, solo de la redención. 2 semanas después del incidente con el perro, la planta procesadora de alimentos Vega Industries Texcoco resplandecía bajo los reflectores de la ceremonia de inauguración. Era viernes 29 de marzo, 8 de la noche, y todo estaba saliendo exactamente como Alejandro había planificado. Los invitados más importantes de la industria alimentaria mexicana se paseaban por los pasillos impecables, admirando la tecnología de punta, degustando productos elaborados en las nuevas líneas de producción, tomando fotografías que aparecerían en las revistas especializadas la semana siguiente. Alejandro llevaba un smoking Tom Ford negro que le había costado 80,000 pesos, corbata de seda italiana y mancuernillas de oro blanco con sus iniciales grabadas. Se movía entre los invitados como el anfitrión perfecto, sonrisa calculada, apretón de manos firme, conversación inteligente sobre tendencias del mercado internacional. Era su noche de triunfo, la culminación de 18 meses de planificación y una inversión que representaba el futuro de su empresa. El gobernador del Estado de México había cortado el listón ceremonial. El secretario de Desarrollo Económico había dado un discurso sobre la importancia de la inversión privada. Los representantes de 3 cadenas internacionales de supermercados habían firmado contratos preliminares que garantizaban la exportación del 60% de la producción durante los primeros 2 años. Todo era perfecto. Los meseros, contratados del mejor servicio de catering de la Ciudad de México, circulaban entre los invitados ofreciendo canapés elaborados con ingredientes que pronto serían procesados en esa misma planta. Una banda de jazz tocaba discretamente en una esquina del primer piso, creando el ambiente sofisticado que Alejandro había visualizado desde el primer día de construcción. «Señor Vega», se acercó Patricia Hernández, directora editorial de la revista Industria Alimentaria. «Necesitamos unas fotografías suyas en su oficina para el artículo de portada. ¿Podríamos subir al segundo piso?» «Por supuesto», respondió Alejandro, encantado de mostrar la oficina que había diseñado como símbolo de su éxito. «Roberto, acompáñanos». Subieron por la escalera principal, una estructura de mármol y acero inoxidable que había costado más de lo que muchos mexicanos ganaban en toda su vida. La oficina de Alejandro ocupaba toda la esquina sureste del segundo piso, 200 metros cuadrados de lujo discreto,
con escritorio de ébano macizo, sillones de cuero italiano y una vista panorámica de los campos de Texcoco que se extendían hasta los volcanes. «Impresionante», murmuró la fotógrafa mientras preparaba su equipo. «Esta iluminación es perfecta para las fotos nocturnas». Durante los siguientes 30 minutos, Alejandro posó para lo que serían las imágenes que definirían el éxito de la inauguración. Detrás de su escritorio, mirando hacia los ventanales, señalando los planos de expansión que tenía sobre la mesa. Era la imagen del empresario visionario, del hombre que había convertido un sueño en realidad. «Una última toma», dijo la fotógrafa. «¿Podría pararse junto a la ventana que da al área de producción? La luz de las máquinas crea un efecto muy dramático». Alejandro se dirigió a la ventana norte, la que daba al corazón de la planta. Desde ahí podía ver las líneas de producción que funcionaban en su turno nocturno de prueba, los trabajadores que se movían entre las máquinas como partes de un mecanismo perfectamente calibrado. Era una vista que le daba una satisfacción profunda. La materialización de su visión, el resultado tangible de su trabajo. Fue cuando se acercó a esa ventana que vio, por primera vez en 2 semanas, a Canelo. El perro estaba en el mismo lugar de siempre, bajo los arbustos que bordeaban el perímetro de la planta, apenas visible bajo la luz de las lámparas de seguridad. A pesar de las órdenes estrictas que había dado, a pesar de las amenazas de despido, el animal había regresado. O tal vez nunca se había ido. Alejandro sintió una ráfaga de ira, pero no dijo nada. No iba a arruinar su noche de triunfo por un perro callejero. Ya mañana se encargaría de solucionar ese problema de manera definitiva. «Perfecto», dijo la fotógrafa después del último flash. «Creo que tenemos material excelente. Las fotos van a quedar espectaculares». Patricia y su equipo se despidieron y bajaron a reunirse con los demás invitados. Roberto también bajó para supervisar que todo siguiera marchando sin problemas en el primer piso. Alejandro se quedó solo en su oficina, disfrutando de unos minutos de soledad antes de regresar a la celebración. Se sirvió un whisky del bar personal que había mandado instalar en una esquina de la oficina y se sentó en su sillón ejecutivo. Desde ahí podía escuchar el murmullo de la fiesta que continuaba en el piso de abajo. Las risas, las conversaciones, el sonido de copas chocando en brindis por el éxito. Eran las 10:15 de la noche cuando decidió revisar los últimos reportes de producción antes de bajar. Encendió su laptop y comenzó a revisar los números del turno de prueba que estaba operando en ese momento. Todo estaba funcionando dentro de los parámetros establecidos: temperatura, humedad, velocidad de las líneas, control de calidad. A las 10:27, una alarma comenzó a sonar en algún lugar del primer piso. Al principio, Alejandro no le prestó atención. Las plantas industriales tenían docenas de alarmas para diferentes situaciones, problemas menores en las máquinas, variaciones en la temperatura, interrupciones en el suministro de materias primas. Roberto se encargaría de solucionar cualquier cosa que fuera, pero la alarma no se detuvo. Al contrario, se intensificó y fue acompañada por otras alarmas que comenzaron a sonar en secuencia. Alejandro se levantó de su silla y caminó hacia la puerta de su oficina. Cuando la abrió, pudo escuchar gritos que venían del primer piso, voces que gritaban órdenes, pasos que corrían por los pasillos. Bajó por la escalera principal y encontró una escena de caos controlado. Los invitados estaban siendo evacuados por las salidas de emergencia bajo la supervisión de Roberto y los encargados de seguridad. Había humo saliendo de la zona de las máquinas empacadoras y un olor a plástico quemado llenaba el aire. «¿Qué está pasando?», le preguntó Alejandro a Roberto, que coordinaba la evacuación con su walkie-talkie. «Cortocircuito en la línea 3», respondió Roberto sin dejar de hablar por radio. «El sistema eléctrico sobrecargó y algunas máquinas empezaron a echar humo. Ya cortamos la electricidad de esa zona, pero hay riesgo de que el fuego se extienda». «¿Los bomberos?»,
Ya vienen en camino. Señor, necesita evacuar con los demás invitados. Alejandro miró alrededor. Los invitados salían ordenadamente pero con prisa visible. Las mujeres se quitaban los tacones para caminar más rápido. Los hombres aflojaban sus corbatas, todos con expresiones de preocupación mezclada con fascinación morbosa. Su noche perfecta se estaba convirtiendo en una pesadilla de relaciones públicas. «No», dijo. «Voy a subir a mi oficina a asegurar los documentos importantes. Tú encárgate de que todos salgan bien». «Señor, no es seguro». Pero Alejandro ya estaba subiendo por las escaleras hacia el segundo piso. Tenía contratos firmados esa noche, documentos financieros, planos de expansión que no podía permitirse perder. Además, era su planta, su inversión, su responsabilidad. No iba a huir como un cobarde. Llegó a su oficina y comenzó a meter documentos en su maletín ejecutivo. Los ruidos del primer piso se habían intensificado. Más alarmas, más gritos, y ahora el sonido inconfundible de sirenas acercándose desde la distancia. Fue cuando estaba cerrando la caja fuerte, donde guardaba los contratos más importantes, que escuchó el sonido que cambió todo. Una explosión apagada, seguida por el crujido de estructuras metálicas bajo presión. Corrió hacia la ventana que daba al primer piso, y vio algo que hizo que se le helara la sangre. Llamas naranjas que se alzaban desde la zona de máquinas hacia el techo, consumiendo los conductos de ventilación, extendiéndose hacia las oficinas administrativas del segundo piso. El fuego ya no era un problema menor, era un incendio en toda regla. Alejandro se dirigió hacia la puerta de su oficina, pero cuando giró la manija, ésta no se movió. La cerradura electrónica, que funcionaba con tarjetas de acceso, se había bloqueado cuando cortaron la electricidad de emergencia. Estaba atrapado. Corrió hacia la ventana que daba al exterior, pero estaba en el segundo piso, a 8 metros de altura sobre un suelo de concreto. Saltar significaría fracturas graves, posiblemente la muerte. El humo comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Al principio era solo una línea gris, pero rápidamente se convirtió en una nube que llenaba el espacio. Alejandro se quitó el saco del smoking y se cubrió la nariz y la boca, tratando de no inhalar el aire tóxico. Tomó su teléfono celular y marcó el número de Roberto, pero la llamada no entró. Las torres de celular cercanas debían estar saturadas por las llamadas de emergencia, o tal vez el incendio había afectado las antenas. Probó con el teléfono fijo de su oficina, pero la línea estaba muerta. El humo se hacía más denso cada minuto que pasaba. Alejandro podía sentir cómo le ardían los ojos, cómo le raspaba la garganta. El calor aumentaba gradualmente, como si estuviera dentro de un horno que alguien hubiera puesto en marcha lenta. Se acercó de nuevo a la ventana y gritó tan fuerte como pudo. «¡Auxilio! Estoy atrapado en el segundo piso». Pero su voz se perdía en el ruido de las sirenas, los gritos de los bomberos coordinando el combate contra el incendio, el rugido de las llamas que consumían el primer piso de su planta soñada. Abajo, en el estacionamiento, Roberto dirigía frenéticamente a los bomberos hacia las diferentes áreas del edificio. Los invitados habían sido evacuados completamente y se encontraban a una distancia segura, observando cómo las llamas salían por las ventanas del primer piso y comenzaban a lamer las estructuras del segundo. «¿Dónde está el señor Vega?», le preguntó el comandante de bomberos. Roberto sintió que el corazón se le detenía. En la confusión de la evacuación había perdido de vista a su jefe. «Subió al segundo piso», gritó. «Su oficina está en la esquina sureste». El comandante miró hacia arriba. Las llamas habían alcanzado las ventanas del segundo piso en varios puntos, y el humo salía por todas las aberturas, como si el edificio fuera una chimenea gigante. «No podemos mandar a nadie ahí adentro», dijo. «El techo va a colapsar en cualquier momento».
Mientras tanto, en su oficina convertida en trampa mortal, Alejandro había comenzado a aceptar la posibilidad real de que iba a morir esa noche. El humo era tan denso que ya no podía ver más allá de 1 metro de distancia. Su smoking de 80,000 pesos estaba empapado en sudor y ceniza. Las lágrimas le corrían por las mejillas, tanto por el humo como por la realización de que todos sus planes, todas sus ambiciones, todos sus logros iban a terminar en esa habitación. Se acordó de sus padres, muertos hacía 5 años, que nunca habían vivido para ver su éxito. Se acordó de la mujer que había amado en la universidad y que había perdido porque dedicaba más tiempo a construir su empresa que a construir una relación. Se acordó de los empleados que había despedido sin considerar que tenían familias que alimentar, de los proveedores pequeños que había arruinado para conseguir mejores precios, de todas las veces que había elegido el dinero sobre las personas. Se acordó del perro, Canelo, esperando bajo los arbustos el regreso de un dueño que nunca volvería. Canelo, que él había pateado por el crimen de tener hambre y buscar comida. Canelo, que probablemente en ese momento estaba observando cómo el edificio donde había sido feliz con Miguel se consumía en llamas. Por primera vez en 30 años, Alejandro Vega lloró por algo que no tenía que ver con el dinero. Fue en ese momento de desesperación total que escuchó algo que no podía creer. Ladridos. No eran ladridos distantes. No eran ladridos de perros asustados por el incendio. Eran ladridos directos, insistentes, que venían de justo debajo de su ventana. Se arrastró por el piso, donde el aire era ligeramente menos tóxico, hasta llegar a la ventana. Cuando miró hacia abajo, vio una imagen que permanecería grabada en su memoria para el resto de su vida. Canelo estaba directamente debajo de su ventana, parado sobre sus patas traseras, con las delanteras apoyadas contra la pared del edificio, ladrando con una intensidad que Alejandro nunca había escuchado en un animal. Pero no ladraba al edificio. Ladraba hacia el estacionamiento donde estaban los bomberos, y los bomberos lo habían notado. ¡El perro!, gritó uno de ellos. «¿Está señalando algo?» El comandante siguió la dirección de los ladridos hasta llegar a la ventana del segundo piso, donde, apenas visible a través del humo, pudo distinguir la silueta de un hombre. «¡Ahí está! Segundo piso, esquina sureste». En cuestión de minutos, los bomberos habían posicionado una escalera extensible exactamente en el punto que Canelo había estado señalando. 2 bomberos subieron hasta la ventana de Alejandro y rompieron el cristal con herramientas especiales. «¡Señor, tome mi mano!». Alejandro, apenas consciente por la inhalación de humo, se dejó guiar hacia la ventana. Los bomberos lo aseguraron con arneses y lo bajaron lentamente hasta el suelo, donde una ambulancia ya estaba esperando. Lo último que vio antes de perder la conciencia fue a Canelo sentado a unos metros de la ambulancia, observándolo con esos mismos ojos expresivos que 2 semanas atrás habían reflejado confusión y dolor cuando él lo había lastimado. Pero ahora, en esos ojos, Alejandro vio algo diferente. No vio reproche, no vio rencor, no vio deseo de venganza. Vio la misma mirada que había visto la primera vez, curiosidad, esperanza y algo que solo mucho después se atrevería a reconocer como perdón. Despertó 36 horas después en el Hospital Ángeles de Texcoco, con quemaduras leves en las manos y los brazos, pero principalmente sufriendo los efectos de la inhalación de humo. Su garganta se sentía como si hubiera tragado vidrio molido. Sus pulmones ardían con cada respiración y tenía un dolor de cabeza que parecía partir su cráneo por la mitad. Pero estaba vivo. Roberto estaba sentado en una silla junto a su cama, con expresión de alivio mezclada con preocupación. «Señor Vega, gracias a Dios que despertó. ¿Qué pasó con la planta?» Roberto respiró profundamente antes de responder.
El primer piso está completamente destruido. El segundo piso sufrió daños estructurales graves. Va a tomar al menos 8 meses reconstruir, y eso si los seguros cubren todo. Alejandro cerró los ojos. 60 millones de pesos convertidos en cenizas, contratos cancelados, empleos perdidos, la inversión más grande de su vida reducida a escombros humeantes. ¿Hubo otros heridos? No, señor. Todo el mundo evacuó a tiempo. Usted fue el único que quedó atrapado. Alejandro se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego hizo la pregunta que había estado formándose en su mente desde que recuperó la conciencia. «El perro. ¿Qué pasó con el perro?» Roberto lo miró con sorpresa. «¿Canelo?» «Está bien. De hecho...» Roberto vaciló. Los bomberos dijeron que fue él quien los guió hacia su ventana. Sin el perro, no habrían sabido dónde buscarlo. Las palabras golpearon a Alejandro como puñetazos físicos. El animal al que había maltratado, al que había echado, al que había amenazado con llevar al antirrábico, había sido quien salvó su vida. ¿Dónde está ahora? No lo sé, señor. Después del rescate, desapareció. Jaén. Esa noche, mientras Alejandro permanecía despierto en la cama del hospital, escuchando los ruidos nocturnos del pasillo, enfermeras caminando, máquinas que pitaban, conversaciones en voz baja, tuvo tiempo para pensar en algo que había evitado pensar durante 30 años, el tipo de hombre en que se había convertido. Era un hombre que había construido un imperio, pero había destruido todas sus relaciones personales en el proceso. Era un hombre que había acumulado riqueza, pero había perdido la capacidad de valorar las cosas que no se podían comprar. Era un hombre que había exigido respeto a través del miedo, pero había olvidado cómo ganarse el cariño a través del cuidado. Y era un hombre cuya vida había sido salvada por un animal al que había tratado con crueldad inexcusable. Al día siguiente, Roberto vino con más detalles sobre el incendio. Los investigadores de seguros habían determinado que había sido un accidente, un cortocircuito en el sistema eléctrico que había sobrecargado las máquinas empacadoras. No había sido sabotaje, no había sido negligencia. Solo había sido mala suerte, el tipo de accidente que podía pasar en cualquier instalación industrial. Los seguros van a cubrir el 80% de las pérdidas, le informó Roberto. Va a ser un golpe financiero fuerte, pero la empresa va a sobrevivir. ¿Y los empleados? Los que trabajaban en la planta van a tener que ser reubicados en otras instalaciones. Algunos van a tener que ser despedidos temporalmente hasta que podamos reconstruir. Alejandro sintió una punzada de algo que no había experimentado en mucho tiempo. Culpa genuina por el sufrimiento que sus decisiones causaban a otras personas. Roberto, quiero que te encargues de algo. Quiero que todos los empleados que van a ser afectados reciban su sueldo completo durante todo el tiempo que tome la reconstrucción. Roberto lo miró con asombro. Señor, eso va a costar millones de pesos. Los seguros no cubren salarios de empleados durante reconstrucción. No me importa, es lo correcto. Era la primera vez en su vida profesional que Alejandro Vega había usado las palabras «lo correcto» para justificar una decisión de negocios. Y Roberto, hay otra cosa que quiero que hagas. Sí, señor. Quiero que averigües todo lo que puedas sobre Miguel Herrera, el soldador que murió durante la construcción. Quiero saber si tenía familia, si tenía hijos, si hay alguien que necesite ayuda. Roberto asintió, aunque era obvio que no entendía completamente el cambio en las prioridades de su jefe. ¿Y el perro, señor? ¿Canelo? Alejandro se quedó callado por un largo momento. También quiero que lo encuentres. Tengo algo que decirle. Roberto no preguntó qué. Después de 8 años trabajando para Alejandro Vega, había aprendido que había momentos en que su jefe necesitaba procesar las cosas por sí mismo antes de poder explicarlas a otros.
Esa tarde, cuando Alejandro estaba solo en su habitación del hospital, se acercó a la ventana que daba al estacionamiento. No muy lejos podía ver las ruinas humeantes de su planta, las paredes negras, los cristales rotos, los escombros que habían sido sus sueños materializados. Pero por primera vez desde el accidente, no sintió solo pérdida al mirar esos escombros. También sintió algo que no había experimentado en décadas: la posibilidad de un nuevo comienzo. Había perdido una planta, pero había recuperado algo mucho más valioso: la capacidad de reconocer cuando había estado equivocado. Y en algún lugar de Texcoco, bajo los mismos arbustos donde había esperado durante meses el regreso de Miguel, Canelo descansaba después de la noche más extraordinaria de su vida. No entendía completamente lo que había pasado. No entendía por qué había sentido la necesidad urgente de ladrar hacia los hombres uniformados hasta que siguieron su dirección hacia la ventana iluminada. Solo sabía que había hecho lo correcto, que cuando alguien está en peligro, uno ayuda sin importar cómo lo hayan tratado antes, que el amor verdadero no conoce del rencor, solo de la acción. Era la sabiduría simple de un corazón que nunca había aprendido a odiar, incluso cuando había sido lastimado. Era la lección que un perro callejero estaba a punto de enseñarle a un millonario sobre lo que realmente significaba ser humano. Una semana después de salir del hospital, Alejandro Vega se encontró haciendo algo que jamás había imaginado: conduciendo personalmente su BMW por las calles polvorientas de San Miguel Tlaixpan, un pueblo a las afueras de Texcoco donde había vivido Miguel Herrera. Llevaba 2 días investigando la vida del soldador que había muerto en su planta, y cada detalle que descubría era como una puñalada más profunda en su conciencia. Roberto le había entregado un expediente completo la mañana anterior. Miguel Herrera, 28 años, nacido en San Miguel Tlaixpan, Estado de México. Soldador certificado con 5 años de experiencia en construcción industrial. Casado con Elena Herrera, de 26 años, maestra de primaria. Padre de una niña de 4 años llamada Sofía. Sin antecedentes penales, sin deudas importantes, sin problemas laborales. Un hombre común que había trabajado honestamente para mantener a su familia. Un hombre que había muerto construyendo los sueños de Alejandro, mientras Alejandro ni siquiera sabía su nombre. El pueblo se extendía a ambos lados de una carretera de 2 carriles, con casas de adobe y ladrillo que hablaban de generaciones de familias trabajadoras. Había una iglesia pequeña en el centro, una plaza con bancas de concreto donde los ancianos se reunían por las tardes, un mercado de 2 pasillos donde se vendían verduras, pollos vivos y productos básicos. Era el México que Alejandro había dejado atrás 30 años atrás, cuando salió de su propia vecindad humilde en Nezahualcóyotl, con la promesa de que jamás volvería a vivir en la pobreza. Era el México que había tratado de olvidar, del que se había avergonzado cuando comenzó a frecuentar círculos empresariales de alto nivel. Siguió las indicaciones que Roberto le había dado hasta llegar a una casa de una planta con fachada de ladrillo rojo y una pequeña jardinera donde crecían geranios y hierbas de olor. La dirección coincidía. Calle Morelos, número 47. El hogar de Miguel Herrera. Estacionó frente a la casa y se quedó sentado en el auto por varios minutos, observando. Era una casa modesta pero bien cuidada, con cortinas limpias en las ventanas y el pequeño jardín frontal barrido y regado. En el patio de la derecha había un columpio casero hecho con llantas, claramente construido para una niña pequeña. Por fin se armó de valor y bajó del auto. Había ensayado durante el trayecto lo que iba a decir, pero ahora que estaba frente a la puerta, todas las palabras se le habían olvidado. ¿Cómo se presenta uno ante la viuda del hombre que murió trabajando para él? ¿Cómo se explica que viene a dar el pésame un mes después del funeral? Tocó la puerta suavemente.
y después de unos momentos escuchó pasos que se acercaban desde el interior. «¿Quién?», preguntó una voz femenina desde el otro lado. «Buenos días, señora. Mi nombre es Alejandro Vega. Era el patrón de su esposo Miguel». El silencio que siguió fue largo y pesado. Alejandro escuchó el sonido de varios cerrojos siendo abiertos, y finalmente la puerta se entreabrió, revelando el rostro de una mujer joven con ojos que habían llorado demasiado en las últimas semanas. Elena Herrera era más pequeña de lo que había imaginado, con cabello castaño recogido en una cola de caballo y un vestido sencillo que había sido planchado con cuidado. Había algo en sus ojos que le recordó a Alejandro la expresión de Canelo, una mezcla de cautela y esperanza, como si hubiera aprendido a esperar lo peor, pero aún mantuviera la capacidad de confiar. «¿Señor Vega?». Su voz era suave, educada, pero con una firmeza que hablaba de una mujer que había tenido que ser fuerte muy pronto. «No lo esperaba, lo sé. Debería haber venido antes, mucho antes. ¿Podríamos hablar?». Elena vaciló por un momento, pero después abrió la puerta completamente. «Pase, por favor». La sala era pequeña pero acogedora, con muebles que habían sido comprados con pagos quincenales, pero tratados con cariño. En una mesa esquinera había fotografías familiares. Miguel con Elena el día de su boda, los dos cargando a una bebé recién nacida, la niña en diferentes edades sonriendo a la cámara. En todas las fotos, Miguel tenía la misma sonrisa genuina, la sonrisa de un hombre contento con su vida simple. «¿Gusta un café?», preguntó Elena, con la cortesía automática de las mujeres mexicanas que han sido criadas para atender a las visitas sin importar las circunstancias. «Sí, por favor, gracias». Mientras Elena preparaba el café en la cocina pequeña que se abría a la sala, Alejandro observó más detalles de la casa. En una esquina había una mesa con libros de texto y cuadernos de primaria. Elena seguía trabajando, dando clases para mantener a su familia después de la muerte de Miguel. En otra esquina había juguetes ordenadamente acomodados y dibujos infantiles pegados en las paredes con cinta adhesiva. «¿Dónde está su hija?», preguntó cuando Elena regresó con 2 tazas de café humeante. «En la escuela. Es mi turno libre, por eso estoy en casa». Elena se sentó frente a él, manteniendo una distancia respetuosa. «Señor Vega, ¿puedo preguntarle por qué vino?». Era la pregunta que había temido, porque no tenía una respuesta simple. «Vine a pedirle perdón», dijo finalmente, «y a preguntarle sobre Miguel y sobre Canelo». La mención del nombre del perro hizo que Elena se tensara visiblemente. «¿Canelo? ¿Qué tiene que ver Canelo?». Alejandro le contó todo: el encuentro en la planta, la patada, el incendio, el rescate. Mientras hablaba, vio cómo las expresiones de Elena cambiaban de sorpresa a dolor, de dolor a algo que parecía ser comprensión. «Entonces fue Canelo quien lo salvó», murmuró cuando Alejandro terminó su relato. «Sí, el perro al que traté tan mal, me salvó la vida». Elena se quedó callada por un largo momento, mirando su taza de café. «Miguel decía que Canelo tenía un corazón de oro», dijo finalmente, «que era el tipo de perro que ayudaría incluso a quien lo lastimara». «¿Cómo llegó Canelo a vivir con ustedes?». Elena sonrió por primera vez desde que había llegado, pero fue una sonrisa triste. «Fue cuando Sofía tenía 2 años. Canelo era apenas un cachorro, estaba tirado en la carretera cerca de aquí, atropellado por algún auto. Miguel lo recogió y lo trajo a casa. Yo le dije que no teníamos dinero para llevarlo al veterinario, pero él me dijo que no podía dejarlo morir». Elena se levantó y se dirigió a una cómoda pequeña donde guardaba más fotografías. Regresó con una imagen que le mostró a Alejandro. Miguel, en el patio trasero de la casa, curando la pata herida de un cachorro café y blanco que lo miraba con adoración absoluta. «Miguel se gastó el dinero que tenía ahorrado para comprarme un regalo de cumpleaños.
Lo llevó al veterinario, compró medicinas, lo cuidó durante semanas hasta que se recuperó completamente. Alejandro estudió la fotografía. En ella, Miguel tenía la misma expresión concentrada que debía haber tenido cuando soldaba en la planta, pero dirigida a curar a un animal herido. Había algo en esa imagen que le apretó el corazón de una manera que no había experimentado antes. ¿Por qué llevaba al perro al trabajo? Porque Canelo no soportaba estar separado de Miguel. Los primeros días después de que se recuperó, se volvía loco cuando Miguel se iba a trabajar. Lloraba, arañaba la puerta, se negaba a comer. Entonces Miguel habló con sus supervisores y le dieron permiso de llevarlo, siempre y cuando no interfiriera con el trabajo. Elena regresó a su lugar y continuó la historia. Canelo se convirtió en la mascota de todos los trabajadores. Durante los descansos, Miguel le enseñó trucos: sentarse, dar la pata, buscar objetos. Los otros trabajadores le traían sobras de comida, jugaban con él. Era como si la construcción tuviera un corazón. La descripción hizo que Alejandro sintiera una nueva onda de vergüenza. Mientras él había estado obsesionado con máquinas, números y ganancias, sus trabajadores habían encontrado humanidad en el cariño compartido por un animal rescatado. El día del accidente, continuó Elena, su voz volviéndose más quebrada. Canelo estaba durmiendo bajo la sombra cerca de donde trabajaba Miguel. Cuando se cayó el andamio, Elena no pudo terminar la frase, pero no hacía falta. Alejandro pudo imaginar la escena. El perro viendo caer a su salvador, sin entender por qué el hombre que lo había rescatado de la muerte no se levantaba. ¿Canelo estaba presente cuando murió Miguel? Sí. Los paramédicos dijeron que el perro no se separó del cuerpo hasta que llegó el médico forense. Después, cuando vinimos por las pertenencias de Miguel, Canelo se subió al carro con nosotras. Pensamos que se había olvidado de la construcción. Elena se limpió las lágrimas con la manga del vestido. Pero a los 3 días, Canelo desapareció de aquí. Lo buscamos por todo el pueblo. Pusimos carteles, preguntamos a los vecinos. Una semana después, uno de los compañeros de Miguel nos habló para decirnos que lo habían visto en la planta, buscando entre los materiales de construcción. ¿Y nunca trataron de traerlo de vuelta? Claro que sí. Fui varias veces, traté de llevármelo, pero él no quería venir. Era como si supiera que Miguel iba a regresar y él tenía que estar ahí esperándolo. Elena se levantó de nuevo y esta vez trajo un álbum de fotografías. Lo abrió en una página que mostraba a Miguel y Canelo en diferentes momentos: en el patio de la casa, en el parque del pueblo, en la construcción donde otros trabajadores posaban con el perro. Miguel siempre decía que Canelo era más fiel que muchos humanos, dijo Elena, señalando una foto donde el perro tenía la cabeza recargada sobre las piernas de Miguel. Decía que los animales entienden el amor de una manera más pura que las personas. Alejandro observó las fotografías y entendió algo que lo golpeó como un rayo. No había conocido a Miguel Herrera en absoluto. Para él había sido solo un nombre en una nómina, un número en los reportes de recursos humanos. Pero había sido un hombre con una familia que lo amaba, con la capacidad de rescatar animales heridos, con la paciencia para enseñar trucos a un perro, con compañeros que lo respetaban. Elena, dijo cerrando el álbum, quiero preguntarle algo y necesito que sea completamente honesta conmigo. Dígame. Miguel estaba contento trabajando en mi planta. Elena lo miró directamente a los ojos antes de responder. Miguel estaba orgulloso del trabajo. Decía que estaban construyendo algo importante, algo que iba a dar empleos a mucha gente del pueblo. Pero también decía que había mucha presión, que los supervisores tenían miedo de cometer errores porque usted era muy exigente, que a veces se saltaban protocolos de seguridad para terminar a tiempo.
Las palabras fueron como puñaladas. Alejandro había exigido perfección sin considerar las consecuencias humanas de esa exigencia. Su obsesión con los plazos y la excelencia había creado un ambiente donde la seguridad se sacrificaba por la eficiencia. ¿El accidente fue por esa presión? Elena bajó la mirada. No lo sé. Los investigadores dijeron que fue un fallo en los cables del andamio, pero Miguel me había contado que varios andamios habían estado haciendo ruidos extraños durante esa semana y que cuando los trabajadores reportaron el problema, les dijeron que terminaran la sección antes de revisarlos. Cada palabra era una confirmación más de lo que Alejandro había empezado a sospechar, que su manera de dirigir los proyectos había contribuido a la muerte de Miguel. Tal vez no directamente, tal vez no legalmente, pero moralmente tenía una responsabilidad que había ignorado completamente. Elena, quiero hacer algo por usted y por Sofía. No necesitamos caridad, señor Vega. No es caridad, es justicia. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo. Elena lo estudió en silencio por un momento. ¿Qué tenía en mente? Quiero establecer un fondo educativo para Sofía, para que pueda estudiar lo que quiera, donde quiera, sin que usted tenga que preocuparse por el dinero. Y quiero ofrecerle un trabajo mejor, con mejor salario, en una de mis escuelas privadas. ¿Usted tiene escuelas? Tengo participación en 3 colegios privados en Texcoco. Necesitan maestras con experiencia y dedicación. Elena reflexionó por un momento. ¿Y qué quiere a cambio? Nada, solo que me ayude a entender, que me ayude a ser un hombre diferente del que era cuando Miguel trabajaba para mí. En ese momento se escuchó el ruido de una llave en la puerta principal, seguido por una voz infantil. «¡Mamá, ya llegué!». Una niña de 4 años entró corriendo a la sala, con el uniforme de la escuela y una mochila rosa que parecía más grande que ella. Cuando vio a Alejandro, se detuvo en seco y se escondió detrás de su madre. «Sofía», dijo Elena suavemente, «saluda al señor». «Buenos días», murmuró la niña sin salir de detrás de su madre. Alejandro la observó y vio inmediatamente el parecido con Miguel. Los mismos ojos expresivos, la misma sonrisa tímida. Era una niña hermosa, con la inocencia que solo tienen los niños que han sido amados completamente. «Hola, Sofía», dijo Alejandro, agachándose para estar a su altura. «Trabajé con tu papá. Era un hombre muy bueno». Los ojos de la niña se iluminaron. «¿Conociste a mi papá y a Canelo?» «Sí, conocí a tu papá y también a Canelo». «¿Sabes dónde está Canelo? Mamá dice que se perdió, pero yo creo que está buscando a papá». La pregunta inocente fue como un puño en el estómago. Alejandro miró a Elena, que tenía lágrimas en los ojos. «Canelo está cuidando el lugar donde trabajaba tu papá», dijo finalmente. «Está esperando». «¿Esperando qué?» «Esperando que alguien que amaba a tu papá tanto como él vaya a visitarlo». Sofía asintió gravemente, como si eso tuviera perfecto sentido para ella. «¿Puedo ir a ver a Canelo?» Elena intervino rápidamente. «Sofía, ve a cambiarte y a hacer tu tarea. Después hablamos». La niña obedeció y corrió hacia lo que aparentemente era su recámara. Cuando estuvieron solos de nuevo, Elena se dirigió a Alejandro. Ella no entiende completamente lo que pasó. Solo sabe que papá se fue al cielo y que Canelo se perdió. ¿Cómo le explicó la muerte de Miguel? Le dije que papá tuvo un accidente en el trabajo y que se fue al cielo para cuidarla desde ahí. Pero ella sigue esperando que regrese. Todas las noches me pregunta si papá va a venir a darle las buenas noches. La imagen de esa niña esperando a su padre muerto era un eco doloroso de Canelo esperando a Miguel bajo los arbustos de la planta. 2 tipos de amor infinito, 2 tipos de lealtad que trascendía la comprensión. «Elena, hay algo más que quiero hacer». «¿Qué?» «Quiero llevarlas a ver a Canelo, a usted y a Sofía. Creo que él las necesita tanto como ustedes lo necesitan a él». Elena vaciló. «No sé si sea buena idea.
Sofía se va a querer traer al perro, y yo no tengo cómo mantenerlo ahora que Miguel no está. No se preocupe por eso. Yo me voy a hacer cargo de todos los gastos de Canelo, veterinario, comida, lo que necesite. Solo quiero hacer lo correcto. Elena lo estudió por un largo momento. ¿Por qué, señor Vega? ¿Por qué está haciendo todo esto? Alejandro pensó en esa pregunta durante varios segundos antes de responder. Porque durante 30 años pensé que ser exitoso significaba no necesitar a nadie más. Pensé que ser fuerte significaba no mostrar debilidad nunca. Pensé que ser rico significaba estar por encima de los sentimientos. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio trasero, donde podía ver el columpio que Miguel había construido para su hija. Pero un perro me enseñó que estaba completamente equivocado. Me enseñó que el amor verdadero no conoce del orgullo, no conoce del rencor. Me enseñó que ser realmente fuerte significa ayudar a quien te necesita, incluso si es quien te ha lastimado. Se volteó para mirar a Elena. Miguel rescató a Canelo cuando era un cachorro herido. Canelo me rescató a mí cuando era un hombre perdido. Ahora quiero rescatar lo que queda de la familia que Miguel dejó, no por caridad, sino porque es la única manera que tengo de honrar lo que él me enseñó a través de su perro. Elena se limpió las lágrimas que habían comenzado a correr por sus mejillas. Miguel habría estado orgulloso de escuchar esas palabras. ¿Entonces me permite ayudarlas? Sí, dijo Elena, pero con una condición. La que sea. Quiero que Canelo vuelva a casa. Aquí, con nosotras. Miguel no habría querido que viviera solo en esa construcción para siempre. Alejandro asintió. Eso es exactamente lo que yo esperaba que dijera. Esa tarde, después de arreglar los detalles del fondo educativo y del nuevo trabajo de Elena, Alejandro manejó de regreso hacia Texcoco con una sensación que no había experimentado en años. La sensación de haber hecho algo que realmente importaba. Pero sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Tenía que encontrar a Canelo, tenía que enfrentar al animal al que había lastimado, tenía que encontrar una manera de pedirle perdón a un ser que no entendía las palabras, pero que entendía perfectamente las intenciones. Cuando llegó a la planta destruida, ya estaba anocheciendo. Los escombros se alzaban como monumentos a su arrogancia pasada, recordatorios silenciosos de lo que pasa cuando la ambición ciega a la humanidad. Estacionó el auto y caminó lentamente hacia el área donde había visto a Canelo por última vez. Los arbustos seguían ahí, aunque ahora estaban marchitos por la ceniza y el calor del incendio. «Canelo», llamó suavemente. «Canelo, ¿estás ahí?» No hubo respuesta. Caminó alrededor del perímetro, llamando al perro, pero solo escuchó el eco de su propia voz. Comenzó a preocuparse de que Canelo hubiera muerto en el incendio, o que hubiera sido lastimado y hubiera ido a morir a algún lugar solitario. Fue cuando se acercó a lo que había sido la entrada principal de la planta que lo vio. Canelo estaba sentado junto a los escombros de la puerta, en el mismo lugar donde Miguel había entrado todas las mañanas durante los meses de construcción. El perro estaba más delgado que la última vez que lo había visto. Claramente había estado comiendo poco. Su pelaje estaba opaco y sucio, y había una tristeza en sus ojos que no había estado ahí antes. Pero cuando vio a Alejandro, no huyó. Se quedó sentado, observándolo con esa misma expresión que había tenido la noche del incendio, sin miedo, sin rencor, solo con una curiosidad paciente. Alejandro se acercó lentamente, con las manos extendidas para mostrar que no tenía intenciones agresivas. «Hola, Canelo», murmuró, «vine a pedirte perdón». Se arrodilló a unos metros del perro, sin tratar de tocarlo. «Sé que no entiendes las palabras, pero espero que puedas entender la intención. Estaba equivocado cuando te lastimé. Estaba equivocado sobre todo». Canelo lo observó en silencio, con la cabeza ladeada como si tratara de entender no las palabras, sino la emoción detrás de ellas.
Miguel te enseñó a amar sin condiciones, continuó Alejandro, y tú me enseñaste que ese amor es lo único que realmente importa. Extendió una mano lentamente hacia el perro. Elena y Sofía quieren que vayas a casa. Quieren que seas parte de su familia de nuevo. ¿Te gustaría eso? Al mencionar los nombres de Elena y Sofía, Canelo inclinó más la cabeza y por primera vez desde que había llegado, movió la cola ligeramente. Sí, murmuró Alejandro. Ellas te extrañan tanto como tú las extrañas a ellas. Canelo se levantó lentamente y dio unos pasos hacia Alejandro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, olfateó su mano extendida. Después, para sorpresa de Alejandro, dejó que lo tocara suavemente en la cabeza. El contacto fue eléctrico. Alejandro sintió en esa caricia toda la complejidad del perdón, el dolor que había causado, el amor que había recibido a pesar de ese dolor y la posibilidad de redención que había estado esperando sin saberlo. Gracias, murmuró, acariciando al perro que le había salvado la vida y el alma. Gracias por enseñarme lo que Miguel ya sabía, que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar a casa. Esa noche, mientras manejaba de regreso a la Ciudad de México con Canelo durmiendo en el asiento trasero de su BMW, Alejandro entendió que había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. La paz que viene de saber que uno ha hecho lo correcto, no lo más conveniente. Mañana llevaría a Canelo de vuelta con Elena y Sofía. Mañana comenzaría la reconstrucción de su planta con nuevos estándares de seguridad. Mañana implementaría programas para las familias de todos sus empleados. Pero esa noche, por primera vez en 30 años, Alejandro Vega se durmió sabiendo que había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Había encontrado la manera de ser por fin un hombre de quien Miguel Herrera habría estado orgulloso de trabajar. 6 meses después del incendio, Alejandro Vega se encontraba en un lugar que jamás había imaginado, sentado en el patio trasero de la casa de Elena en San Miguel Tlaixpan, viendo a su ahijada Sofía jugar con Canelo mientras Elena preparaba la comida dominical. Era un domingo de septiembre, con el cielo azul intenso que solo tiene el altiplano mexicano, y Alejandro experimentaba una sensación de completitud que no había conocido en toda su vida de éxitos empresariales. Los últimos 6 meses habían sido los más transformadores de su existencia. No solo había reconstruido su planta con los más altos estándares de seguridad industrial del país, sino que había rediseñado completamente su manera de hacer negocios. La nueva Vega Industries ya no era solo una empresa procesadora de alimentos. Era un modelo de responsabilidad social que había comenzado a inspirar a otros empresarios mexicanos. La planta reconstruida tenía un memorial en el lobby principal, Planta Miguel Herrera, con una placa que recordaba a todos los trabajadores que habían perdido la vida en accidentes industriales. Pero más importante que el memorial era la implementación de protocolos de seguridad que habían convertido a la planta en la más segura de la industria alimentaria mexicana. ¡Padrino Ale!, gritó Sofía desde el columpio que Miguel había construido y que Alejandro había mandado restaurar y reforzar. «¡Mira cómo Canelo puede atrapar la pelota!». Alejandro sonrió al escuchar el título que Sofía le había asignado espontáneamente. Había comenzado llamándolo Señor Vega, después Señor Alejandro, y finalmente, cuando él estableció oficialmente el fondo educativo y se convirtió en el padrino legal de la niña, ella había decidido que Padrino Ale era perfecto. Canelo, transformado completamente desde aquellos días de perro callejero famélico, saltó ágilmente para atrapar la pelota roja que Sofía le había lanzado. Su pelaje brillaba ahora con la salud que da una alimentación adecuada y cuidado veterinario regular. Pero más importante que su apariencia física era la alegría que había regresado a sus ojos. Era un perro que había vuelto a ser feliz.
que había encontrado nuevamente su lugar en una familia que lo amaba. «Muy bien, Canelo», aplaudió Alejandro. «Eres un perro muy inteligente». Al escuchar su voz, Canelo corrió hacia él con la pelota en la boca y la dejó caer en sus pies, meneando la cola con entusiasmo. Era un ritual que habían desarrollado durante estos meses. El perro que una vez había temido su presencia, ahora buscaba activamente su atención y aprobación. Alejandro acarició la cabeza del perro, sintiendo la misma gratitud que experimentaba cada vez que tocaba a Canelo. Era una gratitud que iba más allá de haber sido rescatado del incendio. Era gratitud por haber sido rescatado de una vida vacía, por haber aprendido lo que realmente significaba el éxito. «La comida está lista», anunció Elena desde la cocina, y el aroma que salía por la puerta abierta confirmó que había estado preparando sus especialidades: mole poblano, arroz rojo y tortillas hechas a mano. Esta había sido la rutina de los domingos durante los últimos 4 meses. Alejandro llegaba temprano por la mañana, llevaba a Sofía al parque, jugaba con Canelo, ayudaba a Elena con las tareas de la casa y después comían juntos como la familia improvisada pero auténtica que habían llegado a ser. Al principio, Elena había resistido su presencia constante, no porque no lo apreciara, sino porque temía que sus motivos no fueran genuinos, que fuera solo culpa temporada que se desvanecería con el tiempo. Pero semana tras semana, Alejandro había demostrado que su transformación era real y permanente. Se sentaron a la mesa que Elena había puesto en el patio, bajo la sombra del árbol de granada que Miguel había plantado cuando nació Sofía. Era una mesa sencilla, con platos que no hacían juego, pero que estaban impecablemente limpios, con servilletas de tela bordada por la abuela de Elena, con vasos de vidrio que habían sido regalos de boda hace 5 años. «Padrino Ale», dijo Sofía mientras Elena servía el mole, «¿es cierto que vas a construir una escuela nueva?» «Sí, princesa. Vamos a construir una escuela aquí en San Miguel Tlaixpan, para que los niños del pueblo no tengan que viajar tan lejos para estudiar». Y había sido una decisión que había madurado durante semanas de conversaciones con Elena. Como maestra, ella había visto de primera mano cómo muchos niños del pueblo abandonaban la escuela después de la primaria porque sus familias no podían costear el transporte diario a Texcoco para continuar con la secundaria. «¿Y va a tener computadoras?», preguntó Sofía con los ojos brillantes de emoción. «Va a tener las mejores computadoras, los mejores laboratorios, la mejor biblioteca. Pero sobre todo, va a tener los mejores maestros». Alejandro miró a Elena con una sonrisa. «Tu mamá va a ser la directora». Elena había aceptado el puesto después de mucha deliberación. No porque dudara de sus capacidades, había demostrado ser una educadora excepcional, sino porque quería estar segura de que el proyecto era genuino y no solo otro capricho empresarial de Alejandro. Pero después de ver los planos detallados, después de participar en las reuniones con arquitectos y pedagogos, después de entender que Alejandro había destinado el mismo presupuesto que habría usado para un proyecto comercial lucrativo, Elena había entendido que este era su tributo verdadero a la memoria de Miguel. «¿Canelo va a poder ir a la escuela?», preguntó Sofía. «Canelo va a ser nuestro perro de terapia escolar», respondió Alejandro. «Va a ayudar a los niños que se sientan nerviosos o tristes». La idea había surgido durante una de sus visitas semanales al veterinario. El doctor había comentado que Canelo tenía un temperamento perfecto para ser perro de terapia: calmado, empático, capaz de leer las emociones humanas con una precisión extraordinaria. Alejandro había comenzado a entrenarlo profesionalmente, y los resultados habían sido sorprendentes. Mientras comían, Elena le contó sobre su nueva rutina en el Colegio San Patricio de Texcoco, donde Alejandro le había conseguido un puesto temporal mientras se construía la nueva escuela. Era una institución privada de alto nivel, pero Elena
había insistido en dar clases de apoyo gratuitas a niños de familias trabajadoras después del horario regular. Los niños ricos son más difíciles que los niños pobres, comentó Elena con una sonrisa. Los pobres valoran la educación porque saben que es su única oportunidad de cambiar su vida. Los ricos a veces la dan por sentada. Alejandro asintió, entendiendo perfectamente la observación. Él mismo había sido uno de esos niños ricos que había comenzado a dar la educación por sentada una vez que había alcanzado el éxito económico. Pero todos los niños responden al cariño, continuó Elena. No importa de dónde vengan, todos necesitan sentirse valorados y escuchados. Después de la comida, mientras Sofía jugaba con Canelo en el patio, Alejandro y Elena se sentaron en las sillas que él había mandado hacer especialmente para estos domingos, cómodas pero sencillas, hechas por un carpintero local que trabajaba con madera de la región. Elena, dijo Alejandro, observando a Sofía, que le había puesto una corona de flores a Canelo. Hay algo que quiero preguntarte. Dime, Irei, ¿crees que Miguel estaría orgulloso de cómo han salido las cosas? Era una pregunta que se había estado formando en su mente durante semanas. A pesar de todos los cambios positivos, a pesar de la nueva dirección que había tomado su vida, aún luchaba con la culpa de no haber conocido realmente a Miguel cuando estaba vivo. Elena reflexionó por un momento, observando a su hija jugar con el perro que Miguel había rescatado. Miguel siempre decía que las personas no deberían ser juzgadas por sus errores, sino por su capacidad de aprender de esos errores, respondió finalmente. Creo que estaría sorprendido de lo que has logrado, pero no estaría sorprendido de tu capacidad de cambiar. ¿Por qué dices eso? Porque Miguel tenía un don para ver lo bueno en las personas, incluso cuando ellas no podían verlo en sí mismas. Siempre me contaba historias sobre los diferentes supervisores y jefes que había tenido, y aunque algunos eran difíciles, él trataba de entender qué los había hecho ser así. Elena se levantó y se dirigió hacia una maceta donde tenía plantas de hierbas aromáticas que había heredado de su madre. Miguel me dijo una vez que había visto cómo trataba a sus empleados directos y que aunque eras exigente, nunca les gritabas ni los humillabas. Decía que se notaba que no eras malo de corazón, solo perdido. Las palabras sorprendieron a Alejandro. Había estado tan seguro de que Miguel debía haberlo odiado, especialmente después de lo que había pasado con Canelo. ¿Miguel sabía lo que pasó con Canelo? Sí, se lo contaron sus compañeros el mismo día. Estaba muy molesto, no porque hubiera pasado, sino porque sabía que Canelo no entendería por qué lo habían lastimado. Elena regresó a su silla con unas hojas de hierbabuena que comenzó a desmenuzar con los dedos, llenando el aire con su aroma fresco. Pero esa noche, cuando llegó a casa, me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: Elena, ese hombre tiene tanto dolor guardado que no sabe cómo soltarlo. Algún día va a necesitar que alguien le enseñe lo que es el amor verdadero. Espero que cuando ese día llegue, encuentre a la persona correcta. Alejandro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Crees que soy la persona correcta? Creo que te convertiste en la persona correcta. No naciste siendo así, te hiciste así, y eso vale más. Esa tarde, después de ayudar a Elena a limpiar la cocina y de jugar un rato más con Sofía, Alejandro se preparaba para regresar a la Ciudad de México cuando recibió una llamada de Roberto. «Señor, hay algo que necesita saber», dijo Roberto. «Acaba de llegar una propuesta de compra por la empresa». Alejandro sintió un vuelco en el estómago. Durante los últimos meses, había rumores de que grandes corporaciones internacionales estaban interesadas en adquirir Vega Industries, especialmente después de la publicidad positiva que había recibido por sus nuevos estándares de responsabilidad social. ¿De quién? Alimentos Globales Mexicanos. Están ofreciendo $300 millones. Es 3 veces lo que vale la empresa en el mercado actual.
Alejandro se quedó callado. $300 millones era suficiente dinero para asegurar el futuro de su familia elegida, para construir escuelas en todo el estado, para implementar programas sociales que podrían beneficiar a miles de familias. Pero también significaría perder el control sobre la empresa que había reconstruido con tanto cuidado, perder la capacidad de seguir implementando los cambios que había planificado. ¿Qué les dijiste? Les dije que tenía que consultarlo con usted. Pero, señor, es mucho dinero. Con esa cantidad podría retirarse y dedicarse completamente a sus proyectos filantrópicos. Alejandro miró hacia el patio, donde Sofía seguía jugando con Canelo. La escena le recordó todas las fotos que había visto de Miguel con su hija, todos los momentos familiares que él había sacrificado por construir un imperio empresarial. Roberto, diles que no me interesa. Señor, que no me interesa vender, que la empresa no está en venta a ningún precio. Pero, señor, son $300 millones. Y ya tengo más dinero del que puedo gastar en toda mi vida. Lo que no puedo comprar es la satisfacción de saber que estoy haciendo lo correcto. Después de colgar, Alejandro se acercó a Elena y le contó sobre la oferta. ¿Y qué vas a hacer?, le preguntó ella. Ya decidí. No voy a vender. Voy a seguir construyendo la empresa como habríamos querido construirla Miguel y yo, si hubiéramos tenido la oportunidad de conocernos realmente. Elena sonrió. Miguel habría estado muy orgulloso de esa decisión. Esa noche, después de regresar a su penthouse en la Ciudad de México, Alejandro se sentó en su estudio con una copa de vino y su teléfono. Tenía una lista de llamadas que hacer, decisiones que implementar, el siguiente capítulo de su vida que planificar. Primera llamada, a su abogado corporativo, para formalizar legalmente lo que ya había decidido emocionalmente. Iba a transferir el 40% de las acciones de Vega Industries a un fideicomiso que beneficiaría a las familias de todos los empleados, pasados, presentes y futuros. Era su manera de asegurar que nunca más un trabajador moriría en sus instalaciones sin que su familia fuera cuidada adecuadamente. Segunda llamada, al arquitecto encargado de la nueva escuela de San Miguel Tlaixpan, para acelerar los plazos de construcción. Quería que estuviera lista para el próximo ciclo escolar. Tercera llamada, a 3 de sus competidores en la industria alimentaria, para proponerles la creación de un consorcio de seguridad industrial que estableciera estándares más altos para toda la industria. Había aprendido que la transformación real requería esfuerzo colectivo, no solo individual. Cuarta llamada, a Elena, para confirmar los detalles de la celebración que había estado planeando en secreto. Elena, soy Alejandro. ¿Está todo listo para el sábado? Sí, todo está preparado, pero sigo pensando que es demasiado. Nada es demasiado para honrar la memoria de Miguel. El sábado siguiente, San Miguel Tlaixpan despertó transformado. Durante la madrugada, equipos de trabajadores habían instalado un escenario en la plaza principal. Habían colgado banderas y flores. Habían preparado mesas largas para una celebración que involucraría a todo el pueblo. Era el primer aniversario de la muerte de Miguel, pero Alejandro había decidido que en lugar de ser un día de luto, sería un día de celebración de la vida y el legado que Miguel había dejado. A las 10 de la mañana, la plaza estaba llena de gente. Trabajadores de la construcción que habían conocido a Miguel, familias del pueblo, empleados de Vega Industries que habían venido desde Texcoco y representantes de otras empresas que querían conocer más sobre el nuevo modelo de responsabilidad social que Alejandro estaba implementando. Elena había preparado un altar hermoso con fotografías de Miguel en diferentes momentos de su vida, como niño jugando en la misma plaza donde ahora se celebraba su memoria, como joven trabajador orgulloso de sus primeros empleos, como esposo besando a Elena el día de su boda,
como padre cargando a Sofía recién nacida. Y en el centro del altar había una foto que Alejandro había encontrado entre las pertenencias personales de Miguel. Una imagen de él enseñándole a Canelo a dar la pata, con una sonrisa tan genuina que era imposible mirarla sin sentir alegría. Alejandro tomó el micrófono y se dirigió a la multitud. Hace un año, Miguel Herrera murió en un accidente que pudo haberse evitado. Murió porque yo, como patrón, no había hecho lo suficiente para proteger a mis trabajadores. Murió porque consideré que los plazos y las ganancias eran más importantes que la seguridad de las personas que trabajaban para mí. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. No puedo traer de vuelta a Miguel, pero puedo asegurarme de que su muerte no haya sido en vano. Hoy anuncio la creación de la Fundación Miguel Herrera, que se dedicará a promover la seguridad industrial en todo México. El aplauso fue prolongado, pero Alejandro levantó la mano para continuar. También anuncio que a partir de hoy todos los empleados de Vega Industries serán accionistas de la empresa, porque he aprendido que una empresa no puede ser realmente exitosa si sus trabajadores no comparten ese éxito. Esta vez el aplauso fue acompañado de gritos de alegría y sorpresa. Era algo sin precedentes en la industria mexicana. Pero hay un anuncio más importante, continuó Alejandro, señalando hacia el altar donde estaba la foto de Miguel con Canelo. Miguel me enseñó a través de su perro que el amor verdadero no conoce del rencor. Me enseñó que la lealtad es más valiosa que el dinero. Me enseñó que ser realmente rico significa tener una familia que te ama. Alejandro se acercó a Elena y Sofía, que estaban sentadas en la primera fila. Elena, Sofía, durante estos meses han sido más que amigos, más que socios en el recuerdo de Miguel. Han sido mi familia. Y quiero preguntarles, aquí, frente a toda la gente que amó a Miguel, si me permitirían ser oficialmente parte de su familia. Elena se levantó con lágrimas en los ojos. Alejandro, ya eres parte de nuestra familia. Lo has sido desde el día que decidiste cambiar por nosotros. Entonces, dijo Alejandro, sacando un documento legal de su chaqueta, quiero anunciar que he iniciado los trámites para adoptar oficialmente a Sofía. Si ustedes están de acuerdo, quiero ser su padre legal, su protector, su apoyo para toda la vida. Sofía gritó de alegría y corrió a abrazar a Alejandro, seguida inmediatamente por Canelo, que había aprendido que cuando su niña era feliz, él también debía estar feliz. «Padrino Ale va a ser mi papá», gritó Sofía, y toda la plaza estalló en aplausos y lágrimas de emoción. Elena se acercó a ellos y los envolvió en un abrazo familiar que fue capturado por los fotógrafos presentes, pero que para ellos fue mucho más que una oportunidad de relaciones públicas. Fue el momento en que una familia nacida del dolor se solidificó en el amor. Esa noche, después de la celebración, después de que los invitados se fueran, después de que Elena pusiera a dormir a Sofía, Alejandro se quedó en el patio jugando con Canelo bajo las estrellas. «¿Sabes una cosa, Canelo?», le dijo mientras el perro se acostaba a su lado en el pasto. «Al final, resultó que tú eras el maestro y yo era el estudiante». Canelo movió la cola suavemente, con esa sabiduría silenciosa que solo poseen los animales que han amado sin condiciones. «Me enseñaste que el perdón no es algo que se otorga, es algo que se vive. Me enseñaste que la lealtad no es ciega, es clara. Me enseñaste que el amor verdadero no busca venganza, busca redención». Alejandro acarició al perro que había salvado su vida y su alma. «Miguel te rescató cuando eras un cachorro herido. Tú me rescataste cuando era un hombre perdido. Ahora los tres vamos a rescatar el futuro de Sofía, el futuro de todos los trabajadores que vengan después, el futuro de un México donde las empresas entiendan que su responsabilidad va más allá de las ganancias». Canelo se acurrucó más cerca de Alejandro y ambos se quedaron dormidos bajo las estrellas, en el patio de la casa donde Miguel había sido feliz.
donde su memoria seguía viva en cada risa de su hija, en cada caricia hacia su perro, en cada decisión que tomaba el hombre que había aprendido a amar gracias al ejemplo de un animal que nunca había aprendido a odiar. Un año después, la escuela primaria Miguel Herrera abrió sus puertas con Elena como directora y Canelo como el perro de terapia más querido del estado. Alejandro llegaba cada viernes a dar charlas sobre emprendimiento a los niños mayores, pero siempre terminaba contando la historia de un perro que le había enseñado las lecciones más importantes de la vida. Vega Industries se había convertido en el modelo de responsabilidad social corporativa más replicado de México. Otras empresas enviaban delegaciones para entender cómo habían logrado combinar rentabilidad con cuidado genuino por los empleados. Alejandro siempre terminaba sus presentaciones con la misma frase: el éxito real se mide en vidas transformadas, no en números en una cuenta bancaria. Y cada domingo, sin fallar, Alejandro, Elena, Sofía y Canelo visitaban la tumba de Miguel en el Panteón de San Miguel Tlaixpan. Llevaban flores frescas, compartían las novedades de la semana y se quedaban el tiempo suficiente para que Canelo olfateara la lápida y se acostara junto a ella por unos minutos, como si le estuviera contando en su lenguaje silencioso que todo estaba bien, que la familia que Miguel había amado estaba segura y feliz, porque al final había resultado que el amor verdadero no termina con la muerte, solo se transforma, se multiplica, se convierte en legado. Y en una casa pequeña de San Miguel Tlaixpan, donde un millonario aprendió a ser humano y un perro enseñó el significado del perdón, ese legado seguía creciendo día tras día. Esta historia te cambió la vida. Compártela ahora mismo. Si esta historia de redención te tocó el corazón, no puedes guardártela solo para ti. Dale like si crees que las segundas oportunidades pueden transformar vidas. Los animales nos enseñan el amor más puro. El éxito sin humanidad no vale nada. Todos merecemos perdón si realmente cambiamos. Comparte esta historia si piensas que alguien más necesita leer sobre la power del perdón incondicional. Cómo el dolor puede convertirse en propósito. La diferencia entre ser rico y ser realmente exitoso. El amor que trasciende la muerte.